¿no? Sí, yo. A ver, Carlos. Es complicado entender el libro así en un primer acercamiento. En su obra trata de clasificar muy bien los conceptos a los que pues, se va a referir, ¿no? A ver, Lizeth, bueno, les voy a pedir entonces que levanten la mano. Sí, te estoy hablando, Lizeth, ¿me escuchas? Vamos a darle la palabra. Ay, ¿quién estaba hablando? ¿Estaba hablando Carlos? Yo. Pero no, adelante, ahorita retomo, no pasa nada. A ver, Lizeth, te escuchamos y luego escuchamos a Carlos. A Carlos Sánchez. Te escuchamos, Lizeth. Sí, es que quién sabe qué le pasó a mi audio. Bueno, a mi micrófono. No, sí, decía que la lectura trata como que de clasificar muy bien los conceptos a los que se va a referir, dando una visión primero de lo que estamos compuestos, bueno, de las facultades de las que el hombre, pues las personas tenemos, ¿no? Nada más que se refiere pues al hombre. Uh-huh. Uh-huh. Da una primera, así, una visión atmosférica de que nosotros estamos como, por ejemplo, la razón, nuestros sentimientos, sensaciones, memoria, etcétera, y ya cómo se va trasladando a lo que es, pues, las leyes que naturalmente tiene, ¿no? También cómo va a implicar todo, pues, todo lo que el ser humano cuenta ya estando en una sociedad, ya estando siendo parte de un estado al que formen pues todos estos contratos, ¿no? Y bueno, se me hizo muy, muy interesante eso, cómo partió de ahí, ¿no? Hacia un estado civil. Ok, bueno, ¿leyeron el libro completo o solo la parte que tiene que ver con el Estado? Por lo que veo, Lizeth sí lo leyó completo. A ver, Carlos, ¿tú qué quieres comentar? No, yo lo traté de leer completo y no alcancé a terminarlo. O sea, sí, lo que decía, está complicado porque es un libro con muchas metáforas. Pero sí sí está un poquito digerible la parte en la que trata de entender de dónde parten los problemas del ser humano y por qué se organiza. Yo también me serví de estar investigándolo un poquito a él, ver análisis sobre el libro, etcétera, para tratar de descifrar el rompecabezas. Es interesante ver cómo él plantea que el ser humano por sí mismo es individualista y tiene ahí un tinte pesimista que dice que casi el ser humano es malo por naturaleza. Él aclara que no lo es, o sea que no está planteando eso, pero en los hechos parecía todo lo contrario, porque dice, si el ser humano no tiene una voluntad más fuerte que él sometiéndolo, se va a pelear todos contra todos. Okay. Por el hecho de que cada quien está buscando satisfacer su deseo y sus necesidades. Entonces, de aquí es de donde emerge el Leviatán. El Leviatán no dice que se crea ni que el ser humano lo hace, sino que emerge como una figura después de que ya cede su libertad a cambio de protección, como la figura del Estado. En esa parte, a mí se me hizo que defendía un poquito a la monarquía, lo entiendo, porque tiene una fuerza muy importante en su vida, a lo largo de su vida. O sea, desde que a su tío lo vuelven conde y que después él tiene el favor del rey. O sea, sí entiendo que sea un promonárquico. Se me hizo medio tibio en ese aspecto, porque pues también cuando lo llamaron para involucrarse en el conflicto no lo quiso hacer. O lo hizo de lejos. Entonces,
la figura de Leviatán la veo mucho en el rey, que es esta figura que tiene todo el poder y que se le debe de seguir siempre y cuando garantice el bienestar de todos, y que más o menos justifica que venga, que mientras el Estado funcione, si la cabeza se muere o la cabeza es mala, mientras el Estado siga funcionando, va a llegar una cabeza que sí lo maneje bien. O sea, como que justifica también que haya malos gobernantes, pero con un sistema que funcione. Entonces, fue con las cositas que me fui quedando. Ok, bueno, estaba levantando la mano Jorge y luego Jesús. Gracias, Carlos. Gracias, profesora. Pues como mencionaba nuestra compañera Lisbeth o Elizabeth. Lisette, ajá. Lisbeth, perdón. Pues a mí me pareció muy pegado a lo religioso porque estaba describiendo muchos aspectos, ¿no? O sea, describe muchos aspectos del individuo y ya muchos aspectos de ese comportamiento como individuo, pero a mí me parece que lo hace desde una perspectiva muy religiosa. Incluso hay una parte en la que describe el poder que tiene la iglesia, bueno, la influencia que tiene la iglesia y cómo el Estado no podría someterse a este poder de la iglesia, ¿no? A pesar de la creencia o de la fe que tiene el humano, por así llamarlo, digamos que es como este miedo, ¿no? Al infierno. Bueno, yo entendí como que tiene esta concepción muy pegada a la religión, pero al final intenta derrumbarlo cuando habla de que el Estado, bueno, habla de una época en la que la iglesia podría tener mayor poder. Bueno, se llama época oscura, Ajá. no recuerdo, pero ahí explica cómo la iglesia puede tomar cierto poder y cómo se supone que el Estado, como es un producto de de un contrato entre los individuos de una comunidad, pues no debería de estar sometido a lo que a lo que la religión predomina, por así llamarlo, ¿no? Por cada individuo, al ser un carácter específico de la comunidad, el Estado tiene que garantizar todas estas garantías individuales y no podría someterse a un poder de la iglesia, ¿no? A una presión, por así llamarlo, de la iglesia. Y yo me refería también a que estaba muy pegada a la religión por todas estas analogías que también mencionaba ahorita mi compañero que tiene y yo lo veo como que tiene esa concepción por el tiempo en el que está escrito el Leviatán, pues es mediados del siglo XVI, entonces tiene mucho que ver la concepción que tiene la iglesia y el miedo, ¿no? Que esta iglesia puede, o bueno, el poder de la iglesia puede ejercerse hacia un individuo, ¿no? Ok. Jesús. Buenos días a todos. Algo que me gustó mucho del libro, Ujú. bueno, esta es la segunda vez que lo leo, Ah, ok. y es que él justifica al Leviatán con el estado de naturaleza. Es como decían mis compañeros, es pues sí, ese estado en el que el hombre sobrevive, basa su existencia en los instintos. Y bueno, creo que a cierto punto tiene mucha razón. Es algo que me gusta de la filosofía contractualista, en la que también está Rousseau, Sí. y creo que tienen un punto en histórico muy concreto, ¿no? Ujú. Y bueno, en lo personal me gustó mucho leer el libro. Siento que hay varios puntos que incluso hasta se pueden sentir identificados con la política actual, aunque él hablas, él se va un poco por el absolutismo y es algo que no me gustó, pero en ciertos aspectos es hasta, pues sí, relacionable con ciertos hechos históricos o con cosas de la política moderna. Ujú. Ok, bueno, ya ustedes dieron algunos elementos que permiten de alguna manera, pues, digamos, ay, permítanme un momento porque ahorita ya no hay cómo compartir esto. Algunos elementos de los planteamientos de Hobbes.
La verdad es que hubiera podido ser la situación de que no leyeran todo completo el texto, sino solamente la parte del Estado. Pero me parece que el hecho de que hayan podido algunos leerlo completo, es que no dejan de llegar sus compañeros, bueno, es algo positivo, porque al final de cuentas les permite entender la forma y el planteamiento desde la parte más filosófica, ¿no? Este es un libro de filosofía política. Thomas Hobbes es un filósofo, pues propiamente de la Ilustración, ¿no? Que se va a interesar pues por los temas que van a estar necesariamente no tan alejados de lo divino como por la época, pero sí con un planteamiento que regresa al hombre una posibilidad, una capacidad que normalmente solo estaba, digamos, reservada para Dios, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de cuál es el contexto. Es muy importante, me gustó por ahí escuchar a Carlos que decía, pues busqué quién era el autor, en qué época escribió el libro. Eso es muy importante cuando leemos un libro o un artículo, porque entender el momento de la historia en el que ese libro o artículo se escribe nos permite tener claridad de muchas cosas que a la luz de la época en la que vivimos pudieran ser criticables, pero que en su momento correspondían a ese contexto en el que se encontraba el autor. Y verdaderamente leer libros como estos, que son unos clásicos, y son precisamente clásicos porque aunque han pasado siglos desde que se escribieron, lo que nos deja claro es que hay un planteamiento que permanece, ¿sí? Hay un planteamiento que sigue vigente y que se presenta todavía, aún con las características de las sociedades actuales, se presenta en la realidad actual. Y que obviamente hay algunos rasgos de ese contenido que no van a aplicar porque en términos históricos estamos en otro momento de la historia. Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es el momento en el que se escribe este libro, qué es lo que está viviendo el autor, qué es lo que el autor está viendo en la realidad, en su realidad, que le permite hacer algunos de estos planteamientos. Pues tenemos que recordar que el mundo, sobre todo la filosofía europea, venía, estamos hablando, esta es una obra que se da después del Renacimiento, que se da, digamos, en el primer periodo de la Ilustración, en donde vamos a tener que, va a haber un regreso al pensamiento clásico, al pensamiento filosófico clásico. Ese pensamiento de la filosofía griega, de la filosofía romana, en donde el centro de la comprensión de la realidad va a ser precisamente el ser humano. A diferencia de todo este gran periodo de la Edad Media, que sí, algunos autores, algunos historiadores incluso se han referido como la época del oscurantismo, ¿no? Como la época en donde la producción filosófica fue acotada y la que existía estaba muy circunscrita a las interpretaciones de la Iglesia, sobre todo en Europa, ¿no? Si habláramos de otras tradiciones o de otros, de otros planteamientos filosóficos de Oriente, por ejemplo, el proceso de evolución es diferente. Pero en el caso de Occidente, lo que vamos a tener es precisamente que en el Renacimiento se comienza a retomar este pensamiento clásico. Hobbes en algunos de sus planteamientos es aristotélico, retoma algunos de los planteamientos hechos por Aristóteles, ¿sí? Y entonces
cientos o miles de años después, ¿no? ¿Qué vamos a tener en esta Edad Media, en este periodo de oscurantismo? Pues vamos a tener que toda la filosofía que se producía tenía una fuerte interpretación religiosa, ¿no? Hablemos de dos textos, uno que ocurre en los primeros años de la Edad Media y otro en la Edad Media más avanzada, en la Alta Edad Media, por decirlo así, que es el pensamiento de San Agustín, ¿no? Cuando escribe La Ciudad de Dios, y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nos hace un conjunto de planteamientos que tienen que ver efectivamente con un pensamiento religioso preponderante. Esto no quiere decir que el pensamiento religioso no estuviera presente en libros como el de Thomas Hobbes, pero hay una interpretación distinta, porque para quienes leyeron el libro completo, se van a dar cuenta que la primera reflexión que hace el filósofo es sobre el hombre, sobre sus sensaciones, sobre sus emociones, sobre su capacidad racional. En este sentido, regresa el análisis hacia el individuo, hacia el ser humano, en lugar de estar el análisis en los designios de Dios, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué plantea Dios? ¿Cómo quiere Dios que esté organizado el mundo a partir de su palabra, a partir de la interpretación que hacen los hombres de la palabra de Dios y el mandato que Dios quiere de cómo debemos organizarnos y de cómo debe ser el hombre, ¿no? De cuál debe ser la virtud del hombre o no. Y entonces, ¿cuál es la característica de Rousseau? Rousseau es Hobbes es un filósofo, bueno, y también Rousseau. Hobbes es un filósofo que precisamente va a regresarle el protagonismo y el origen de la organización política, de la organización social, de la definición de cómo es la vida al ser humano, ¿sí? Es decir, al individuo, no a los designios divinos. Esa es la primera gran reflexión. Ahora, ¿qué estaba viviendo en su momento Hobbes? Hobbes vivía, va a ser una época convulsa en muchos sentidos, ¿no? En el sentido filosófico, en el sentido político también. Y entonces lo que él estaba viendo era la necesidad de ponerle orden o de dar un orden social, ¿no? A las formas de organización humana. Y lo que él va a encontrar es que para ello se necesita que el poder esté concentrado, ¿sí? Pero vamos a ver en dónde dice él que radica ese poder. Ya no es el poder de Dios, el poder divino, ¿no? Ese Dios que le dicta a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Y que le dice, a ver, estos son los 10 mandamientos y mi pueblo se tiene que regir bajo estos, ¿no? Pero es Dios el que se lo dicta, ¿no? O sea, según la propia interpretación. Entonces, a ver, no es algo que se le ocurrió a Moisés, o bueno, probablemente sí, pero en la creencia es, pues esta es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios es el que dice cómo debemos estar organizados, cuáles son las reglas que nos deben regir, de qué forma vamos a actuar, entonces hay que leer su palabra y ahí vamos a entender todo. Para Hobbes y para los otros contractualistas no es así. Cuando nosotros hablamos del Estado, yo les decía, y aquí ya empecé a dar algunas cosas, en la clase pasada quise retomar esta parte de lo que dice Bobbio, hay dos formas de estudiar el Estado. La historia de las instituciones y la historia de las teorías que han existido sobre el Estado. Yo aquí quiero retomar dos de ellas, que es precisamente, alguno de ustedes lo mencionó, el justnaturalismo y el contractualismo. El justnaturalismo, que no necesariamente tampoco va a tener un anclaje, digamos, religioso, ¿no? Pero en algunos casos lo va a tener, ¿no? ¿De dónde sale la ley? ¿De dónde sale el derecho? ¿De dónde sale este derecho natural, esta ley natural que puede ser de designio divino o puede ser parte de la naturaleza del hombre? Manuel, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, perdón que le interrumpa. Comentó que eran dos puntos, historia de las instituciones, ¿y cuál es la otra, perdón?
la historia de la teoría del Estado, o sea, la historia de Bobbio lo dice de manera muy coloquial, dice, hay que entender la historia de la cosa, o sea, la historia de la manifestación real de esas instituciones. O sea, ¿qué cosas se han parecido a lo que hoy conocemos como Estado? Ah, pues la polis griega, la civitas romana, las estructuras eclesiásticas de toda la Edad Media, las estructuras militares que se van construyendo. Esa es la historia de las instituciones. Y en un afán de la ciencia política, entender el Estado es entender estas instituciones y qué de estas instituciones lo que hoy conocemos como Estado tiene en común. Y la otra es la historia de la idea de la cosa, es decir, qué se ha escrito sobre esas instituciones, cómo se han conceptualizado esas instituciones, qué teorías se han hecho sobre esas instituciones de la realidad o sobre instituciones ideales, ¿no? Como si leyéramos, por ejemplo, a la República de Platón. Y entonces ahí estamos hablando, antes que de ciencia política necesariamente, estamos hablando de teoría política, ¿sí? De filosofía política. Y aquí hablamos básicamente de dos perspectivas que hay para explicar esta realidad. Por un lado, el justnaturalismo y por otro lado, el contractualismo. El libro que nosotros vamos a leer es un libro que está, o que nosotros ya leímos, es un libro que está inscrito en este planteamiento del contractualismo. Si nosotros, y si hay algún abogado en el grupo, seguramente tendrá una perspectiva diferente, porque desde el punto de vista del derecho, el origen del Estado se encuentra en el Estado de Derecho. Es decir, en ese documento o en esa carta magna, en ese conjunto de normas, de reglas que se establece que van a regir a una sociedad, y ahí se establece que existe un Estado, o sea, se le nombra, se le da la existencia, por decirlo de alguna manera. Mientras que para los científicos sociales, que es lo que nosotros, el área en la que nosotros nos encontramos, el origen tiene un origen más sociológico, diría yo. Y entonces las perspectivas contractualistas tienen un origen sociológico. Hablan de la existencia del Estado no a partir de que se diga que el Estado existe en una ley, en una constitución, en una carta magna, en un estatuto, ¿no? No existen por el estatuto, sino existen por el pacto. Y aquí vamos a entrar a ver ahorita, porque Hobbes es uno de los primeros que habla de la existencia de un pacto social. Y el Estado es el pacto social, ¿sí? Entonces, es muy interesante saber, o es muy importante saber en dónde está ubicado Hobbes. Hobbes es un filósofo que va a ser observador de estas monarquías absolutistas que existían en Europa, y él va a decir que la concentración de poder en un soberano, así le llama él, está justificada. ¿Por qué está justificada? Aquí, bueno, aquí les pongo a tres autores del contractualismo, ¿no? El que estamos leyendo, que es el libro de Leviatán de Thomas Hobbes. Rousseau, que es un enciclopedista francés, bueno, él no era francés, pero era uno de los filósofos del movimiento enciclopedista que van a dar sustento con sus planteamientos teóricos a la Revolución Francesa, ¿sí? Y digamos, colega del mismo origen que Hobbes, pero que escribe su libro unos 50 años después, más o menos, que va a ser precisamente John Locke. Y John Locke nos habla sobre lo mismo, sobre la necesidad de un pacto social, pero a diferencia de Hobbes,
Locke va a decir, el poder no puede estar concentrado en un soberano. No puede, tiene que estar dividido. El mismo planteamiento en el caso de Rousseau en el contrato social. Rousseau habla de que el poder debe estar dividido, y a diferencia de Hobbes, Rousseau habla, por ejemplo, de que, y ahorita vamos a entrar a eso, de que el hombre es bueno por naturaleza, mientras que Hobbes nos dice otra cosa, ¿no? Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa que el hombre sea el lobo del hombre? Y Hobbes nos describe un contexto en el que nos dice, a ver, en su estadio natural, ¿no? El hombre en su estadio natural es malo. O sea, es un hombre que tiene un poder que reside en él. Y ahí es donde le regresa la pelota de entender la organización política, social, humana, al individuo, al hombre, al ser humano, pues, ¿no? No a Dios. Y entonces dice, el hombre tiene la capacidad de decidir, tiene la posibilidad de decidir. Y entonces el hombre se confronta y entre ellos, ¿sí? Entonces yo, Viviana Mondragón, ¿no? Me doy cuenta que, pues, bueno, pues tengo hambre, ¿no? Y entonces veo que mi vecino de al lado, tiene comida. Entonces, yo necesito la comida para sobrevivir. Pues voy y mato al vecino de al lado, ¿no? Le robo su comida y me la como. Pero de la misma forma puede venir Jesús o puede venir Lisette y decir, pues yo también tengo hambre y con permiso, y, ¿no? Le dan crana a Viviana y se comen la comida. Es decir, lo que describe Hobbes es que en el estadio natural, el hombre vive en un continuo estado de guerra. El hombre contra el hombre, ¿no? Peleándose, ¿por qué? Por la sobrevivencia, por el espacio, incluso, bueno, él no lo plantea por la propiedad, lo plantea un poco más amplio John Locke cuando habla de la propiedad privada. Pero al final, lo que nos dice es, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, el que decide cómo va a ser esta forma de organización es él, no es Dios. No es, el hombre debe ser bueno porque Dios manda que deba ser bueno, sino que, dice Hobbes, efectivamente, el estadio natural del ser humano es un estadio de guerra. Pero el ser humano tiene una característica, y eso lo plantea en la primera parte del libro. Quienes lo leyeron y vieron las sensaciones del hombre, las emociones del ser humano, ¿no? Dice, el ser humano tiene una capacidad que no tiene ningún otro ser humano, digo, ningún otro ser vivo, aunque sea animado, es decir, incluso los animales. El hombre tiene la capacidad de la razón. Es decir, la capacidad de que aún si en el estadio natural el hombre vive en una constante guerra, el hombre puede decidir no vivir en ese estadio de guerra y construir lo que él le llama el pacto. ¿En qué consiste el pacto social? ¿En qué consiste este pacto que le va a dar origen al Estado? El pacto social consiste en qué? Dice, bueno, el ser humano vive, se están matando unos a otros, ¿no? En el estadio natural viven en perpetuo situación de guerra, pero entonces el hombre tiene un poder que reside en él, y es la primera vez que aparece este concepto, el concepto de soberanía. Este es un concepto muy importante en Hobbes, porque Hobbes dice, la soberanía es un poder que reside en el individuo, en todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad.
reside en nosotros, en cada uno. Y cada uno de nosotros puede decidir qué hace con ese poder, qué hace con esa soberanía, ¿sí? Entonces, ¿qué implica el pacto social? El pacto social, dice Hobbes, es un acuerdo tácito, o sea, no es un acuerdo explícito, que hicieron una asamblea, todos los habitantes de un territorio se pusieron de acuerdo y entonces decidieron qué iban a hacer con esa soberanía o qué iban a hacer con ese poder, ¿sí? Yo les ponía aquí la figura del Leviatán, ¿no? Y entonces el hombre decide, ¿no? Decide, seguramente si ustedes le buscaron en internet, algunas de las imágenes que les aparecían sobre el Leviatán, pues eran, y lo que es el Leviatán, ¿no? A ver, ¿alguien sabe qué es el Leviatán? ¿Alguien se interesó por saber qué es un Leviatán? Es un ¿No son monstruo bíblico. monstruo marino? Es un monstruo, ok. Ajá, a ver, por ahí también Carlos y Lisette. ¿Y qué característica tiene ese monstruo? Bueno, yo leí más bien la parte religiosa, que él tienta a Jonás o a Job, no, los dos, es con J. Él lo encuentra en el mar y le dice que se debe someter a él, que él es más grande que Dios y más poderoso que Dios, y que le va a garantizar el estar bien. Entonces lo rechaza y sigue con el temor de Dios. Pero es eso, o sea, es una entidad súper, o sea, eso es, por eso lo plantea así Hobbes. Como es más grande que el hombre, Ajá. es más poderoso que el hombre y hay pocas cosas que se le puedan oponer, tiene la capacidad de protegerte y es uno de los nombres que también se le dan a Satanás. Entonces, es esta contraparte de Dios. Ok, pero ¿qué característica tenía? ¿Cuál era su principal? Ahora sí que así como los superhéroes de Marvel, ¿no? O de DC, que cada uno tiene un superpoder, ¿no? Y uno corre muy rápido. Bueno, no sé, ¿no? Pero los superhéroes tienen un poder. ¿Cuál era el poder de Leviatán? Es, A ver, es policefálico, o sea, tiene muchas cabezas. esa es la hidra, ¿no? Esa es la hidra. Bueno, se le describe como que tiene muchas cabezas y varios tentáculos, puede referir, sí, similar a la hidra. Ok. A ver, Lisette, tú querías decir algo. ¿Cómo es? No, solamente yo decía que es alguien que tiene mucho poder encima del, por ejemplo, como lo que yo vi es que es un ser poderoso dentro del mundo marino. Ajá. Es como la cabeza, es el que rige ahí por el miedo que le tienen. Pero, a ver, vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Cuál es el poder de Leviatán? O sea, ¿qué lo caracteriza? ¿No? Se come a los hombres. Se come a los hombres. ¿Y qué le pasa cuando se come a los hombres? ¿Surge un miedo? A ver, Leticia y Jorge. Según yo, profesora, es del caos, ¿no? O sea, simboliza el caos de Leviatán. Cuando se supone que atacaba a los hombres, pues era el caos, los puertos, todo esto. Pero simboliza el caos, ¿no? El Leviatán. A ver, espérense, les estoy preguntando. A ver, ¿cuál es el poder de Superman? Digo, sí, o no, de plano no los cómicos, digo, los cómics. O sea, ¿cuál es el poder de Superman? Es la superfuerza, ¿no? Bueno, sí. Ajá, bueno, de entrada es un ser que viene de otro planeta, ¿no? Ajá. Pero tiene un conjunto tiene un poder, ¿no? Vuela, tiene una superfuerza, ok. Pues, ¿cuál es el poder del Leviatán? Les voy a compartir esta imagen. No, a ver, ahora, ¿cómo le hago aquí para dejo de compartir esta? O sea, el Leviatán tiene la forma de un dragón. Eso sí. Les voy a poner esta que es como una especie de alegoría, ¿no? Seguramente alguien la pudo haber visto en internet. ¿De qué está formado este señor que se ve De aquí? nosotros.
De hombres. De hombres. Es decir, ahora sí que si lo pusiéramos en términos de superhéroes, ¿no? El Leviatán está formado de todos los hombres a los que se traga. Es un monstruo que crece y se hace más grande a partir de tragarse a los hombres. Por eso Hobbes le pone el Leviatán a su libro. Porque el Estado no es un monstruo, por supuesto, ¿no? Pero es a final de cuentas esta metáfora o esta alegoría, en donde dice él, ese monstruo se hace más grande y más poderoso en la medida en la que se come a los seres humanos. Y es un poco el ejemplo del pacto social. ¿De qué está formado el Estado? El Estado está formado de la soberanía que todos y cada uno de nosotros decidimos ceder esa soberanía. ¿Para qué decidimos ceder esa soberanía? Porque necesitamos que haya alguien, que haya un poder, que haya algo, un poder que limite ese poder de cada individuo y que nos lleve a un contexto de destrucción. Si nosotros viviéramos en el estadio de guerra perpetuo, estaríamos viviendo continuamente en el caos. El caos, dicen los sociólogos, ¿no? La anomia social, el caos, la falta de orden, ¿a qué nos va a llevar? A la destrucción. Entonces, lo que dice Hobbes, un tanto aristotélico, es, bueno, el hombre sí es el lobo del hombre, pero tiene la capacidad racional, que no la tiene ningún otro ser vivo, de comprender esa realidad y de entender que esa soberanía que reside en él la puede ceder. Cede la soberanía. Y entonces la soberanía se concentra. El Estado es la mayor concentración de poder. Yo se los decía la vez pasada. ¿A qué me refería? A esto precisamente. Me refería a que el Estado se forma del poder que todos y cada uno de los individuos que habitan en ese Estado, ¿no? Ceden. Es decir, yo, Viviana Mondragón, que tengo la capacidad y la posibilidad de ir y darle cráneo a Lisette porque le quiero robar su comida y entonces, ¡zas!, la mato, ¿no? Así como Caín mató a Abel, ¿no? Voy y la mato y me quedo con su comida, ¿no? Y entonces, y luego viene Jorge y también, y mata a Lisette y se queda con la comida. Yo estoy renunciando a eso. Y Lisette renuncia a eso. Y Jorge renuncia a eso. Y Carlos renuncia a eso. Y Zaida renuncia a eso. Y todos renuncian a esa capacidad, a esa voluntad de poder. Y la ceden y la concentran. ¿Para qué la concentran? Dice Hobbes, ¿cuál es el fundamento central del Estado? ¿Para qué hacen eso los seres humanos? ¿Para qué hacen ese pacto? El pacto social consiste en yo voy a ceder mi poder, que se llama soberanía, para generar una concentración de poder, para generar un poder que sea capaz de defenderme de que venga Lisette a querer llevarse mi comida y me corte la cabeza. ¿Sí? Pero a su vez, renuncio a eso porque yo también estoy renunciando a ir a quitarle su comida a Jorge. Entonces, todos renunciamos a eso y cedemos esa parte de nuestro poder. ¿Para qué? Los que leyeron el libro. ¿Para qué formamos este Leviatán? ¿Para qué concentramos de esta manera el poder? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque tenemos un objetivo, ¿no? Como sociedad. Nada más vean la pantalla y ya les digo. Para garantizar nuestra supervivencia. ¿La mediación entre el hombre y la política? ¿Cómo? ¿María? Para mediar, para hacer una mediación. A ver, María dice que una entre mediación. El hombre. Ajá. ¿Sí? A ver,
Sí, sí, ya te escuché. Una mediación entre el hombre y la política. ¿Alguien más estaba diciendo algo? Entre las leyes, algo así. Gracias. Yo, o sea, para garantizar la supervivencia del hombre. Para garantizar la supervivencia, dice Carlos, ¿no? Sí, Bueno, justo esto... ahí Ajá. habla un poquito del temor que tiene el hombre por morir. Entonces, al estar en un estado de guerra inminente, Todo el tiempo seres, está en riesgo de morir. exactamente, todo el tiempo podría estar muriendo. Entonces, cede un poquito su soberanía, sus libertades, para que alguien más se encargue de proveerle la seguridad de que no va a morir en cualquier momento. La seguridad. Ahí está. Eso de las mediaciones, María, no recuerdo yo que esa palabra la utilizara Hobbes, ¿no? En todo su libro, pero bueno. A ver, ahorita vamos, Nubia. Nubia levantó la mano. Dame chance nada más de explicar, porque aquí Carlos ya nos dijo una buena parte de este tema. El fundamento, la razón de ser del Estado es la seguridad. ¿Por qué yo cedo mi poder? Porque sé que va a haber un poder más grande que me va a garantizar mi seguridad, mi sobrevivencia, mi vida. Para eso lo cedo. O si no lo estoy cediendo nada más para que haya un tirano que me gobierne. No, lo estoy cediendo para tener seguridad. Ese es el origen del pacto social. Para eso creamos los seres humanos el Estado, para tener seguridad. Para yo salir a la calle y saber que no va a venir Carlos, ni Lisette, ni Zaida, ni nadie a matarme. Y obviamente, pues yo no voy a ir a matar a otros, ¿verdad? Pero además, si alguien lo intenta, o sea, si alguien viene y me quiere matar o logra matarme, va a haber un poder que va a decir, a ver, esto no se vale aquí. Y entonces a este que mató merece un castigo, lo vamos a encarcelar, ¿no? Tiene que pagar por esa acción, porque esa acción va en contra del pacto. O sea, no es porque atente contra mí. Ah, bueno, atentó contra mi vida. Bueno, sí, sí es importante mi vida o la vida de cualquiera, ¿no? Sí. Pero lo más grave es que atenta contra el pacto social, contra el acuerdo que hicimos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos en el caso de Hobbes dice, el soberano, ese que ejerce el poder que le cedimos, tiene que actuar en contra de aquel que esté en contra del pacto. Porque estar en contra del pacto es estar en contra de todos. No en contra de mí, Viviana, o Carlos, o etcétera. No, no es estar en contra de un individuo. Es estar en contra de todos, del pacto. Porque todos renunciamos a ejercer esa soberanía, a ejercer ese poder para tener seguridad. Y entonces, si no tengo seguridad, la cosa es, yo no la tengo, pero eso quiere decir que todos potencialmente no la tienen. Entonces, quien ejerce ese poder, que para Hobbes es el soberano es el que concentra la soberanía de todos, la que todos cedimos. Es ese leviatán que se nutrió de quienes, de nosotros, de nuestro poder, de nuestra soberanía. Ese tiene que actuar para que se respete el pacto. Nubia, ¿querías decir algo? Sí, profesora, gracias. Retomando un poco lo que usted acaba de decir, que es justo lo que quería comentar, también al momento de nosotros ceder, pues, nuestra soberanía para sentirnos protegidos, en este caso por el Estado, hay una parte de Hobbes donde dice que el hombre, bueno, queremos sentirnos protegidos con el objetivo de llegar a un contrato social, pero también a la vez, bueno, es que lo voy a leer textualmente lo que dice, que retrocediendo un poquito, el hombre natural es malo porque es como usted dice, está en guerra con otros. Entonces, al momento de nosotros buscar esta protección, el objetivo es buscar la paz.
Entonces también nosotros al ceder nuestro poder perdemos la capacidad para poder intervenir políticamente, entonces tendremos que ser sometidos a toda la parte o las reglas del Estado, que también hace mención Hobbes ay, es que se me fue la palabra, justo es lo que puse en mi control de lectura, que es como el pago de nosotros, nosotros estamos pagando ser parte de un Estado, pero renunciando totalmente a nuestra naturaleza del ser malo. No sé si me expliqué. Lo que tratas tú de decir, lo dice Hobbes con esas palabras, o con algunas muy parecidas. Y creo que quien lo dice de manera muy clara es John Locke. John Locke dice, por eso se llama ensayo sobre el gobierno civil. Locke dice, a ver, y por ahí creo que fue, no sé si Carlos o Jorge decían, bueno, es que renunciamos a nuestras libertades. ¿Renunciamos a nuestras libertades? Lo que dice Locke y lo que dice Rousseau es, nosotros dejamos de tener una libertad natural para tener una libertad civil. Es decir, no perdemos libertades. O sí perdemos, ¿qué libertades perdemos? Pues la libertad de ir a matar a otros. Esa sí la perdemos, ¿no? Es decir, si a eso nos referimos, sí se pierden esas libertades. Si se pasa de una libertad natural a una libertad civil. Para Rousseau, por ejemplo, el hombre no es malo por naturaleza. Rousseau dice, el hombre es bueno, lo que pasa es que la vida en sociedad lo puede corromper, o la vida en sociedad lo puede hacer malo, pero también, como es racional, ¿no? Es capaz de ponerse de acuerdo, es capaz de ceder esa soberanía, es capaz de generar un pacto. Rousseau le llama el contrato social. En el caso de Hobbes habla así lo dice, el Estado es el pacto social. Es ese acuerdo que después se traduce en un conjunto de leyes, que después se traduce en un Estado de Derecho, que después se traduce en una constitución, en una carta magna, en un Commonwealth. Sí, después se traduce en eso, ¿sí? Pero el objetivo es que tengamos seguridad, que vivamos del estadio de guerra en el que nos encontramos de manera natural y pasemos al estadio de paz, que es el estadio del orden social. Es decir, lo que buscamos a través de esta concentración de poder que se genera por el pacto social al ceder nuestra soberanía es la seguridad y la paz que nos va a dar el orden social. Entonces, como es el pacto, y acá viene la reflexión, ¿quién se puede oponer al pacto? O ese orden social que nos hemos dado puede ser transgredido de dos formas, interna y externa. Es decir, si uno de los integrantes de esa sociedad, ahorita te doy la palabra, creo que Jorge quería hablar, pero nada más déjame terminar ese orden que existe, esa organización, pues de repente puede haber alguien que diga, ay, pues no, yo de todos modos quiero la comida de Nubia y entonces voy y ¿no? Le corto la cabeza a Nubia y me quedo con su comida. Bueno, pues entonces tiene que haber un soberano. Leticia, si puedes silenciar porque se oyen mucho los ruidos que tienes allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esa concentración de poder, ese soberano, tiene que actuar para limitar a esas amenazas al pacto. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando leamos a Weber, ¿no? Entonces el Estado tiene que actuar, tiene que utilizar la fuerza para limitar eso. ¿Cuál puede ser la otra? La otra es que vengan unos invasores. O sea, nosotros estamos muy a gusto en nuestra sociedad, nuestro territorio, y aquí tenemos un acuerdo, ¿no? Pero y de repente viene alguien de fuera, un externo, un invasor, y quiere venir y quedarse con lo que tenemos y matarnos. Y entonces, ese soberano que concentra ese poder que nosotros le dimos, tiene que actuar para defendernos de eso, ¿sí? Defendernos de quien quiera atentar contra el pacto.
¿sí? Ahora sí, Jorge, querías decir algo. Sí, profesora, era respecto a, bueno, describía de hecho, nos describía al principio las pasiones que tenía el individuo. O sea, antes de ser una comunidad, el humano, cuando describe al hombre, describe pues la imaginación, describe la confianza, bueno, describe ciertos aspectos naturales del individuo y otros aspectos los describe como dice cuando entra en comunidad. El conflicto es cuando entra en comunidad, porque entra la confianza, la desconfianza, la discordia por las ventajas que se obtienen a través de ciertos recursos o bienes. Algunos tienen unas ventajas y otros tienen, pues obviamente, ciertas desventajas al no tener los mismos recursos. Entonces, al no tener la misma capacidad de adquisición o esta capacidad de tener estos bienes, entra el conflicto y por eso el humano siempre está en guerra, ¿no? Consigo mismo, bueno, con su propia especie, por así llamarlo. Y el contrato social, pues es este contrato que no está avalado, ¿cómo lo llama? Que es el único testigo de este contrato es Dios. Entonces, es como, no es una ley tal cual, todavía no se convierte en una ley, pero es un pacto entre los humanos. Digamos, sin contrato no existe físicamente, es un pacto del entendimiento. Él habla del entendimiento y de la razón, del uso de la razón, de la ciencia del entendimiento, y a través de estos aspectos que entran en el individuo en comunidad, es como se forma este pacto. Y la figura de Leviatán no tiene una autoridad mayor que Dios, pero sí tiene una autoridad mayor que el hombre. Entonces, de hecho, hablaba que era como que este acompañante de la justicia con Dios, ¿no? En donde ejercía la justicia de manera física. O sea, a lo mejor Dios la ejercía en un plano después, pero él la ejercía de manera física y era por eso este miedo a estas leyes morales, por así llamarlo. Hablaba de esta conjunción, ¿no? De leyes divinas, leyes morales y leyes, pues eran las leyes cívicas, que son las que entran en la comunidad. Así es. Y aquí viene una parte importante que tú mencionabas. Dios es testigo de ello. O sea, Dios no es el que manda eso. Es el individuo, es el ser humano. Por eso, o sea, Hobbes es el regreso a ese pensamiento clásico, ¿no? Es esa característica del pensamiento filosófico del Renacimiento y de la Ilustración, porque el individuo es el protagonista del asunto y Dios es testigo. Sí, en la tercera parte de su obra, Hobbes habla de la construcción hacia un Estado cristiano, ¿no? Y ahí tenemos que recordar el contexto en el que vivía, ¿no? Un contexto en el que la religión era muy importante, había una mezcla entre religión y política. Durante toda la Edad Media, la religión había marcado la pauta de la política, y es precisamente el territorio de donde él es, o sea, de donde él proviene, donde incluso va a haber un rompimiento de la corona inglesa con el papado, ¿no? En donde van a decir, bueno, pues sí es la iglesia, pero es nuestra iglesia, ¿no? Y como nosotros la entendamos. Y va a haber un conjunto de movimientos protestantistas en diferentes territorios de Europa que van a decir, a ver, sí, está la Biblia y demás, pero la vamos a interpretar nosotros y la vamos a leer de manera libre, y no necesariamente necesitamos que esta iglesia, que el papado nos diga como por dónde la tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, al final es ese contexto en el que lo ve. No es que el pensamiento religioso o la importancia de la iglesia como una institución muy importante para las estructuras sociales de la época no fuera importante. No, el tema es que le arrancas a la designación divina el orden político y social. Y el orden político y social depende del ser humano, no de los designios de Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante saber que el pacto existe, ¿sí? Que quienes hacemos soberano al soberano somos nosotros desde la perspectiva hobbesiana, ¿sí? Y hay una concentración de poder ahí que es no solamente autorizada, es hecha por nosotros, ¿sí? Y entonces
el soberano debe actuar con contundencia contra cualquiera que atente contra el pacto. Y eso significa que tiene que aplastar. Si hay alguien que ande matando humanos, tiene que haber un castigo contra eso, ¿no? Y está justificado porque no está atentando contra el soberano. No está atentando contra un individuo en particular, está atentando contra el pacto, o sea, está atentando contra todos. Por eso yo les decía en la clase pasada, con este ejemplo que les ponía yo, lo recuerdo mucho y precisamente mañana es aniversario de esos hechos trágicos ocurridos en Iguala, cuando yo les preguntaba a mis alumnos, ¿de verdad fue el Estado? ¿Ok? Pensemos de manera muy detenida y profunda si de verdad nuestras palabras describen lo que está en nuestra cabeza. ¿Es verdaderamente a eso a lo que nos queremos referir? Yo creo que aquellos que hacían las pintas no se querían referir a eso. Sin embargo, yo creo que sí fue el Estado. Al final de cuentas, ¿qué es el Estado? Bueno, aquí estos son los elementos del Estado que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Pues un Estado tiene una sociedad, ¿no? Que tienen más o menos una identidad similar, ¿no? Que viven en un territorio, ¿sí? Y que ese territorio tiene sus fronteras, ¿no? Que llevan a cabo, diría John Locke, sus actividades de sobrevivencia en ese territorio, explotan ese territorio, adquieren una propiedad. Aquí en Locke vamos a encontrar un planteamiento adicional al de Hobbes, porque Locke dice, el Estado no solamente se crea para que estemos seguros, para que no nos maten, o sea, no nada más es para eso, también es para proteger nuestra propiedad. O sea, que si yo estoy en mi casa, no venga alguien, un forastero, o no venga algún vecino y se quiera quedar con mi propiedad, o que se quiera quedar con el fruto de mi trabajo, ¿sí? O sea, lo que me da de comer es el fruto de mi trabajo sobre la tierra, porque yo la sembré, yo coseché, y entonces ese es el fruto de mi trabajo, esa es mi propiedad. No puede venir alguien y querer quitármela. Para eso también se crea el Estado. Eso nos lo dice John Locke. Entonces, vivimos en ese territorio, tenemos una identidad más o menos común. Y ahorita vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Y entonces, nos damos un conjunto de reglas. Esa expresión del pacto, o sea, la expresión escrita del pacto está en el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho es posterior al pacto social. El Estado de Derecho es una consecuencia de la existencia del Estado. Cualquier abogado nos diría, no, para que exista el Estado, primero está el derecho. Y ahí viene esta discusión de nuestro curso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues depende de cuál es la perspectiva teórica a la que te acerques. Si vas a leer a autores que son naturalistas, ¿no? Y que van a hablar de la ley como el origen del Estado, ¿no? De este orden social, bueno, pues sí, pero en el contractualismo una perspectiva más sociológica, una perspectiva que viene más del individuo, de este son politicón del que nos hablaba Aristóteles, de este animal político, de este animal social, que se pone de acuerdo y que dice, a ver, pues así nos vamos a organizar, ¿no? Y entonces dejan plasmado en una constitución, carta magna, como le quieran llamar, ¿sí? Ese pacto social, ese Estado de Derecho. Por eso, cuando oímos a algún legislador, por ejemplo, que dice, ¿no? Que hace falta un nuevo pacto social. Ah, bueno, o sea, hace falta un nuevo pacto social, hace falta redefinir ese pacto, hace falta modificar la Constitución porque se modifican nuestros acuerdos. Por ahí va. Y el Estado tiene un gobierno que no es lo mismo que el Estado. Tiene un gobierno que es, digamos, quien va a ejercer ese poder concentrado. Esa soberanía que cedimos todos, ese poder que se concentra, ¿sí?
lo va a ejercer. Para Hobbes era un soberano, o sea, el gobierno debía estar en manos de un solo hombre, de una sola persona. En su lógica hobbesiana, lo que él decía es, bueno, a ver, es más difícil que se pongan de acuerdo varios a que uno solo interprete ese pacto social, ¿sí? Entonces es mejor que sea uno solo, que sea un soberano el que ese poder concentrado, esa soberanía concentrada, la ejerza. ¿Y la ejerza para qué? Para garantizar lo que ya dijimos que nos tienen que garantizar: la seguridad, la protección de nuestra propiedad privada, la vida en paz, el orden social en el que vivimos, ¿sí? Para otros autores como Rousseau o como Locke, el poder debe estar dividido, como el propio Montesquieu. Ese es el origen de la división de poderes, ¿no? O sea, el poder no debe estar concentrado solo en una sola persona, porque entonces puede ocurrir lo que ocurría en las monarquías absolutistas. O sea, pues ya el soberano se creía el único intérprete de lo que decía Rousseau, ¿no? De la voluntad general. Entonces, pues ¿quién sabe lo que el pueblo opina? Yo sé lo que el pueblo opina. Yo, el soberano, soy el que interpreta al pueblo y sabe lo que el pueblo quiere. ¿Sí? Rousseau y Locke dirían, no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rousseau, él habla de una división de poderes y Rousseau dice de manera muy clara, el intérprete de la voluntad general es el legislador. No es el poder ejecutivo, es el poder legislativo el que va a interpretar la voluntad general y la va a transformar en leyes, en esas leyes que van a componer el Estado de Derecho. Pero no es el poder ejecutivo, no es el gobernante, no es el monarca, no es el rey, no es él el que interpreta a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues desde una perspectiva hobbesiana, pues sí tiene que ser uno y ese es el intérprete. Y si alguien se opone, diría el propio Hobbes, al poder del soberano, el soberano debe aplastar a ese alguien que se le oponga. ¿Por qué? Porque al oponerse al soberano, no se está oponiendo a un individuo como tal. Se está oponiendo al pacto social. Porque ese soberano es resultado del pacto. Por eso les decía, cuando alguien atenta contra la vida de otro o contra la propiedad de otro, en realidad no es el individuo A contra un individuo B, no, es el individuo A contra el pacto social. Por eso el Estado tiene la obligación, y lo vamos a ver cuando leamos a Weber, tiene la obligación de ejercer la fuerza contra todos aquellos que se opongan contra el pacto o que se rebelen contra el pacto. ¿Sí? Y aquí, bueno, desde la perspectiva hobbesiana, el gobierno tiene que ser uno, pero hay otros autores que dicen que que el poder debe estar dividido para que no entremos en una lógica de abuso del ejercicio de ese poder. Hay una relación, que la vamos a ver en las próximas clases, muy importante entre el poder y el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ahora que entendemos esta parte de para qué se crea el Estado, cuáles son sus fundamentos, cuál es su razón de ser, sus objetivos, para qué lo creamos, ¿no? Pensemos en el futuro del Estado. Yo les preguntaría aquí, ¿los estados modernos están cumpliendo con ese fin para el que fueron creados? Algunos autores han hablado de que nos acercamos, incluso en el libro de Bobbio que ustedes ya leyeron, él habla, ¿no? Estamos llegando al fin del Estado, el Estado moderno, ¿no? Como la forma de organización política que nos permita sobrevivir. O sea, sí ya el Estado está como caducando, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué otra forma de organización política, con qué lo vamos a sustituir, pues, ¿no?
para no volver a caer en ese estadio de guerra perpetua del que nos habla Hobbes. ¿Estamos llegando al fin del Estado? ¿Qué es el Estado fallido? ¿Qué pasa con el Estado ante el proceso de globalización? Este Estado que decimos, pues tiene un territorio y tiene una población que medianamente tiene una identidad común. ¿Y qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué pasa con los tratados comerciales que están más allá del Estado de Derecho del Estado-Nación? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que vive hoy el Estado? Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer. ¿Verdaderamente estamos ante el fin del Estado? Yo tengo mis dudas, porque lo primero que me preguntaría es ¿con qué lo vamos a sustituir? Si acabamos con las instituciones del Estado, hoy, por ejemplo, y lo voy a vincular, hoy que los políticos están tan desprestigiados, o sea, los políticos de cualquier partido, ¿no? Que son quienes en su momento aspiran y logran acceder a ese poder del gobierno para administrar el poder del Estado. ¿Ok? Ya no queremos partidos políticos, que sí queremos. ¿Cómo vamos a garantizar que haya alguien que ejerce ese poder del Estado? ¿O cómo vamos a garantizar, si ya no queremos el Estado como forma de organización política y social, entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuál va a ser la figura? ¿No? Estos planteamientos, por ejemplo, de los anarquistas, ¿no? Pues es que no debe existir ningún gobierno, ¿no? O sea, la sociedad se regula solita. ¿Sí se regula solita? Yo lo preguntaría, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Digo, yo soy politóloga, ¿no? Entonces, cuando alguien habla mal de la política y dice, es que los políticos, la política es un asco, no sirven para nada, y eso es mundial, ¿no? Bueno, yo soy defensora de la política. Y soy defensora de la política porque hasta ahorita no existe alguna otra, ¿cómo decirlo? No hemos creado los seres humanos alguna otra capacidad o no hemos llegado a algún otro tipo de pacto que nos permita convivir y no matarnos unos a otros. Si de por sí nos seguimos matando unos a otros y medianamente hasta qué límite, o sea, ¿cuáles son los límites del Estado? Seguramente han oído hablar del Estado fallido. Sí, Carlos. Sí, que ahí en lo que investigué tanto sobre Hobbes como del libro, como de lo que alcancé a leer, ahí sí habla también de cuándo es de cuándo es válido enfrentar al Leviatán, al Estado o al soberano, que es cuando justamente está incumpliendo en su capacidad de protección y de garantizar la supervivencia, de garantizar el bienestar y la vida. Exacto. Entonces, ahí sí habla de que en ese momento sí puedes, y tienes el derecho ya natural de oponerte al Estado. Así es. Y de replantearlo para que emerja un nuevo Leviatán que se encargue de administrar toda la vida en sociedad. Entonces, no habla como tal del fin del Estado fallido, pero sí se puede llegar a un momento en el que el Leviatán pierda fuerza y tenga que emerger uno nuevo. Bueno, el fin del Estado es una cosa, es el fin de esta forma de organización, ¿no? Este concepto que nos plantea Hobbes del pacto, es decir, del pacto como tal, como una posibilidad, pero debemos considerar que puede haber nuevos pactos. Es decir, si este pacto que tenemos no nos está garantizando lo que queremos, o la razón de ser por la cual lo creamos, que es nuestra seguridad, podemos levantarnos en contra
del pacto y crear un nuevo pacto, pero será otro pacto, es decir, termina siendo el Estado. Por eso, hablar del fin del Estado hay otra cosa aparte del pacto social, o sea, hay otra cosa aparte de esta forma de organización política y social, que es distinto a hablar de un Estado fallido. ¿Un Estado fallido qué es? Pues es un Estado que ya no está cumpliendo con la razón de ser por la que fue creado. Es precisamente el Estado fallido lo que permitiría que hubiera una revolución, que hubiera una gran reforma, que hubiera un nuevo pacto, ¿no? Piensen ustedes en estos pactos que se dan los Estados-nación, en el pacto de la Moncloa, ¿no? Después de que se muere Franco en España, las fuerzas políticas y ciudadanos también, pues se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos? ¿Ahora qué queremos? ¿Ahora cómo nos queremos organizar? ¿Ahora cómo va a ser nuestro nuevo acuerdo? ¿No? Ya se murió el dictador, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Ese es uno, ¿no? En México, en el siglo pasado tuvimos una revolución en donde surge un nuevo pacto social que se expresa en la Constitución de 1917, ¿no? Entonces, hay momentos en los que el Estado es un Estado fallido y entonces se da, el ciudadano dice, ya ese pacto no nos está funcionando, tenemos que generar uno nuevo. Por eso yo digo que el fin del Estado, aunque haya estados fallidos, pues el fin del Estado como forma de organización, sí hay que repensarla. A mí me parece que no hay todavía una propuesta o un planteamiento que lo pueda sustituir, pero ¿por qué les pongo aquí el tema del Estado y la globalización? Porque la globalización de la vida, o sea, no estamos hablando de la globalización económica nada más, de la globalización de la vida, tiene un conjunto, enfrenta a los Estados-nación a un conjunto de problemas actuales, a un conjunto de problemas que sí nos hacen pensar si el Estado ya fue, ¿no? Aquí les pongo algunos. A lo mejor el que me faltó aquí fue el tema de los flujos migratorios, ¿no? Que estamos viviendo en todo el planeta. A ver, vayamos uno por uno. El terrorismo. O sea, ustedes, hace unos días, ¿no? Que incluso hasta salieron algunos documentales, no sé ustedes qué tan jóvenes sean, si les haya tocado, me imagino que sí, porque por la edad que tengan, a lo mejor estaban muy chiquitos algunos de ustedes, y no les tocó ver los hechos del 9/11, ¿no? Estos actos terroristas por los que unos talibanes van y bueno, después dijeron los Estados Unidos que habían sido los talibanes, ¿no? Pero que van y estrellan unos aviones, secuestran unos aviones y los estrellan en las Torres Gemelas de Nueva York. Y las Torres Gemelas, que era un símbolo, ¿no? Del imperio, ¿no? Del imperio norteamericano, un símbolo de su economía, un símbolo en muchos sentidos, se cae, ¿no? Se caen las Torres Gemelas. Y son actos terroristas. Recientemente hemos visto otros, ¿no? En Niza, lo que pasó en Bataclan, allá en Francia, contra estos, de la revista esta de Charlie Hebdo. Es decir, y un conjunto de ataques terroristas que nos hacen preguntarnos y que muchos de ellos tienen su origen en fundamentalismos religiosos. En algún momento, en uno de sus libros, Samuel Huntington, que se llama El choque de civilizaciones, nos hablaba sobre esto, ¿no? Sobre qué era lo que íbamos a vivir en lugar de estas guerras por el territorio. Pues ahora estamos viviendo un choque de civilizaciones que en una expresión extremista llegan al terrorismo. Pero el terrorismo tiene una nacionalidad. O sea, ¿cómo eran las guerras que veíamos? Un país contra otro país, ¿no?
Y si acaso unos países aliados contra otros países aliados. Ese es el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la última guerra, así, bueno, después estuvo la guerra de Vietnam y ha habido otros movimientos bélicos, no nada más ese, ¿no? La guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, entonces hubo ahí otras guerras después. Pero ahí está el caso de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no sé si una guerra así la podamos ver. Hay otros tipos de guerras. El terrorismo es otro tipo de guerra. El crimen organizado. ¿Tiene una nacionalidad el crimen organizado? De repente vemos las noticias y vemos que agarraron al líder de la mafia rumana en Quintana Roo. Sí era rumana, ¿no? O que anda la mafia china en el centro de la Ciudad de México. O que los rusos, dices, bueno, no, o sea, pues es que no hay un crimen organizado que tenga una nacionalidad. Está globalizado. ¿Sí? O sea, ¿por qué el Chapo Guzmán era un delincuente tan perseguido por los Estados Unidos? ¿No? Y bueno, terminaron extraditándolo porque pues acá se les escapó 2 veces, ¿no? Pero el tema es, ese es un fenómeno que va más allá de esta idea clásica del territorio, de las amenazas que puede haber en un territorio en contra del pacto social. O sea, un cuate que viene de Medio Oriente con ¿cómo? Es un hombre bomba, ¿no? Y viene ahí atado a una bomba y va y se mete a la estación Atocha en Madrid y pum, se vuela, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con las fronteras? ¿Qué tiene que ver con un territorio determinado y delimitado? Nada, realmente nada. Y luego está el crimen organizado. Tampoco tiene que ver nada con un territorio, ¿no? Con una frontera específica. La droga entra y sale, ¿no? Y llega por los puertos a un país y se va a otro y tiene sus rutas de comercio. Y el crimen organizado ya no nada más es alrededor del narcotráfico. Hay otros tipos de crímenes o de delitos donde la delincuencia organizada ya está, organizada, ¿no? Fraudes electrónicos, digitales, extorsiones sistemáticas, a ver, contrabando, ¿no? Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, de hecho, dentro del crimen organizado, pues ya podríamos hablar también del crimen cibernético, ¿no? O sea, ya ahorita, como hablaba de la globalización, creo que el Internet y las plataformas digitales, bueno, el uso digital ya de la información y de muchos aspectos, pues creo que ya también ya nos hablan de una forma de Estado, ya no creo que a nivel nacional, creo que ya no es suficiente, ¿no? Porque creo que muchas dependencias se quedan cortas con este tipo de crímenes. A veces, por ejemplo, yo veía mucho, estaba viendo este tema de la ley Olimpia, es la capacidad que puede llegar a tener la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, obviamente la seguridad cibernética. La policía cibernética. La policía cibernética, me imagino, debe tener un alcance pues muy, muy particular, ¿no? Sobre todo cuando existe ya una investigación, yo creo que a lo mejor... Ojalá que sí la tengan. Yo me quiero imaginar algo así, ¿no? O sea, cuando yo leía estos, bueno, no frecuento mucho la ciudad, entonces ahorita apenas fui al metro y vi mucha esta publicidad de la ley Olimpia en el metro, en donde hablaba, la publicidad hacía referencia a la publicación de videos y fotos íntimas, ¿no? Entonces, yo mismo me di cuenta y dije, no, pues está cañón que la policía cibernética, pues sí te investiga hasta el celular, cómo compartiste, ¿no? Porque yo creo que el hecho de esa investigación es tal cual comprobar que compartiste contenido comprometedor de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de invadir tu privacidad, tus medios electrónicos, me imagino un cateo o algo así, y lejos de ir a una casa, a lo mejor te agarran el teléfono, te agarran la computadora, no lo sé,
y Bloquean buscar tus esa... cuentas, ¿no? Todos tus Sí, contraseñas, etcétera. O sea, sí, y ya hablamos a lo mejor de uso de Facebook o de uso de plataformas que no tienen sede a lo mejor en México y yo me imaginaba, pues es complicado, ¿no? El tema, porque a lo mejor a una persona, bueno, a mí personalmente, pues no me causaría tanto impacto, pero a alguien, a lo mejor un menor de edad, hubo este tema de la youtuber, ¿cómo se llamaba? La Yostop, algo así, stop, ajá. que Sí, creo que ella también. por el hecho de mencionarlo, ¿no? Creo que en su video, creo que ni siquiera lo compartió. No sé cómo estuvo bien el tema de por qué la acusan, pero el hecho del impacto de compartir contenido o de una experiencia, pues, traumatizante hacia la persona, pues ya es muy complicado, ¿no? Y creo que las instituciones hoy se ven rebasadas en este tipo de casos, por eso son tan controversiales, ¿no? Por toda la situación que implica, porque pues ya es uso de redes sociales, ya estás hablando de Facebook, ya estás hablando de YouTube, ya estás hablando hasta de formas de expresión. Y creo que las instituciones hoy en día, el Estado como estaba, digamos, construido, como menciona en la guerra, en la Segunda Guerra, las visiones o la misma cosmovisión que teníamos nosotros como sociedad, pues ha ido cambiando, ¿no? Y esta forma de digitalizarlo, la globalización, pues creo que nos unió más con gente de otros lados, en donde tenemos que sí, yo creo que nuestra función a lo mejor como politólogos menciona es ejercer esta política, pero ya a un nivel de conciencia internacional, ¿no? Ya no podemos quedarnos en la idea de que, pues yo soy del Estado de México y esta es mi política, ¿no? Y sabes que yo la ejerzo ante los del distrito, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos que tener una forma de comunidad más amplia. A ver, Yo, un amigo me decía una frase hace unos días, ¿no? Y me decía, Viviana, y es un amigo además que fue mi jefe en algún momento, es un señor de casi 70 años. Dice, Viviana, el mundo se hizo chiquito. Dice, ya se estaba haciendo chiquito con el proceso de globalización y las telecomunicaciones, pero la pandemia lo hizo chiquito. Hoy tú puedes trabajar desde México para cualquier empresa de cualquier lugar del mundo. Ya no necesitas ir allá. Es decir, lo que este llamado home office lo que nos deja es, tú puedes trabajar para el lugar del mundo que quieras. Si sabes el idioma, o sea, y si tienes conectividad, si ya ni salir vas a de tu estar casa allá. es necesario. Sí, de hecho, Ujú. yo me acuerdo cuando iba en la secundaria, en la preparatoria, pasaba mucho esto de que estaba el boom del Messenger y todo el mundo decía, no, es que ¿qué haces ahí clavado, no? Todo el santo día y había gente que empezaba con las cadenitas y la publicidad. Desde aquellos tiempos, yo creo que se empezó a dar eso de la publicidad del YouTube, cuando eran los primeros videos de YouTube, y hoy en día pues ganan dinero compartiendo videos, ¿no? Yo creo que la modernidad de la misma pues sociedad, como dices, se hizo tan chiquito que ya cabe en un celular, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu trabajo, tu escuela, tus compras, todo lo puedes hacer desde el teléfono. O sea, y ya es tan compacto la situación y es muy riesgosa. Yo creo que por eso mismo se vuelve tan riesgosa, porque se nos hace tan fácil a lo mejor compartir una foto, compartir cualquier contenido que no sabemos qué impacto puede tener en otras personas o en la misma comunidad. Y yo creo que eso es lo que las instituciones todavía no han alcanzado, ¿no? No es que no sean capaces, sino que no se ha logrado ese alcance objetivo tal cual, ¿no? A ver, al final de cuentas termina siendo este tema de yo quiero que protejan mi vida y que me den seguridad. ¿Qué seguridad cibernética tengo? Yo creo que aquí me acabas de dar otro tema que habrá que poner en problemas actuales, pues que es, que lo vamos a ver un poco con un texto que vamos a leer que se llama El Estado Red, de Castells, porque vamos a ver precisamente hacia dónde se tiene que mover el Estado para adaptarse a estas realidades. Y yo pondría aquí los procesos, el tema migratorio y el tema de la conectividad. Pero antes de continuar, Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, que justo va en retomar la conversación hacia el tema de la globalización. Aquí, a lo que estoy entendiendo, como lo estoy viendo, es que pareciera estarse desdibujando la frontera que tiene el Estado como tal. O sea, por ejemplo, México tiene una frontera al norte con Estados Unidos que pasa por el río Bravo, etcétera, etcétera. Y una al sur que pasa por los ríos o por el territorio tal con Belice y Guatemala. Con la globalización, con el flujo de la información de las personas y de todo el mundo como maquinaria, de la economía, de
de las pandemias, etcétera, pareciera estar desdibujada esta frontera. ¿Por qué? Porque si hablamos de terrorismo, de crimen organizado, de cambio climático, pandemias, crisis económica, son cosas que podrían detonarse en el lugar A y que por la forma en la que está trabajando el mundo ahorita, llegan al lugar Z, que está del otro lado, de manera pues muy, muy veloz a comparación de cómo pasaba antes. O sea, aquí es donde yo creo que el replanteamiento del Estado no quiere decir que sea el fin del Estado, ni que sea un Estado fallido, sino que hay que encontrar nuevas formas de entenderse con los diferentes lenguajes que están conviviendo. O sea, no es lo mismo en un mundo globalizado enfrentar ahorita, en este momento, lo que era la URSS con lo que es Estados Unidos ahorita. Sí, o sea, es No el es la tema de misma. la Guerra Fría, de un planteamiento ideológico versus otro planteamiento ideológico. ¿Es posible? Yo creo que esas barreras ideológicas las cuestiona el populismo. Porque el populismo, hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Y ahí ya no importa si es derecha o izquierda, es populismo, ¿no? Entonces, pero un poco esta reflexión, que nos quedemos, o sea, obviamente estamos saltando desde lo que nos decía Hobbes, ¿no? Hasta temas en los que vamos a seguir platicando cuando veamos lo del Estado Red, ¿no? Pero es importante que lo reflexionemos, porque ya que entendemos cuál es el objetivo del Estado, en este ejemplo que pones, ¿no? Del cambio climático, ¿no? O de la pandemia. O sea, ¿cómo me va a defender a mí el Estado o cómo va a garantizar mi seguridad de un bicho, de un nuevo virus que surgió allá en Wuhan, China, ¿sí? Y que ahorita pues está en todo el mundo y que allá hay variantes? Es decir, ¿cómo me protege el Estado, este pacto social que yo decido, cómo me va a proteger de esas amenazas, ¿sí? Que no son de otros seres humanos necesariamente, pero son amenazas contra nuestra vida, contra nuestra paz, sobre todo contra nuestra seguridad. O el tema del cambio climático. Yo constantemente voy a Cancún porque allá vive una madrina mía. Y vemos, por ejemplo, este tema del sargazo, ¿no? O sea, que antes no existía o existía de manera muy limitada. Un alga que está fuera de control en su reproducción, porque hay un calentamiento global, ¿no? Hay algunos, pues ya investigadores que están diciendo que hay una corriente marina cálida que parece que está dejando de ser corriente, está dejando de moverse debido al calentamiento global, al calentamiento del planeta. Y lo que dicen esos investigadores y científicos es, si esa corriente se detiene, el norte del mundo se va a congelar, o sea, el hemisferio norte se va a congelar. O sea, pero no se va a congelar en un ciclo natural de las eras glaciares, no, sino es provocado por la acción del hombre, porque ya calentamos tanto el planeta, ya subieron tanto los grados de la temperatura del planeta provocada por nosotros, que ahora ya vivimos las consecuencias, ¿no? Esta isla enorme de plástico y de basura que hay en el Océano Pacífico. O sea, una isla, ¿sí? El hecho de que nos estemos comiendo el plástico a través de los pescados que nos comemos, porque resulta que el plástico se hace del tamaño micro y se lo comen los peces y luego nosotros vamos y nos comemos esos peces. Y entonces, pues, ¿qué nos comemos? Nos comemos el plástico y el mercurio y los metales pesados y un montón de cosas contaminantes que hemos echado a los océanos y que se nos van a regresar, se nos están regresando. Al final de cuentas, el origen de la pandemia del COVID-19 es también
parte de este desequilibrio que le hemos dado al planeta. Y que son cuestiones que el Estado, en este caso, por ejemplo, México, podría prever y decir, bueno, México va a limitar el uso de ciertas, ojalá, de ciertas energías que están provocando gases de efecto invernadero, que están generando sobreproducción y sobreutilización de plásticos, etcétera, pero se encuentra con Estados Unidos o con China o con la India o con el país que querramos, dicen, no, a mí me vale, yo voy a seguir produciendo, yo voy a seguir manufacturando, yo voy a seguir con toda la maquinaria al 100%, y es un problema que se convierte, que es que un estado le está trasladando a otro, porque entonces si en México empieza a llegar el sargazo, los huracanes son más fuertes o más consecutivos, o las lluvias ya inundan la ciudad, etcétera. Entonces, aquí es donde habría que repensar esta forma de convivencia entre los estados para poder enfrentar esos problemas. A ver, en un mes más va a ser la COP26, ¿no? Se van a reunir los mandamás de este mundo, ¿no? Y van a hablar precisamente de este tema. O sea, hay países que firmaron el Acuerdo de París, como México, y no lo están cumpliendo. México tenía metas muy claras de la reducción de emisiones de efecto invernadero, o sea, de emisiones contaminantes. Y el gobierno de este país está decidiendo echar a un lado toda la política de energías limpias y producir electricidad con combustóleo y carbón. Es una aberración. Y es una aberración no solo para México, es una aberración para el mundo. Esta idea del efecto mariposa, de un aleteo, el vuelo de la mariposa, que en un lugar genera a lo mejor un impacto pequeñito, pero que se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va haciendo grande, y llega al otro lado del mundo como una catástrofe, ¿no? Como cuando nos llegó la arena esta del Sahara y no sé qué. Es decir, ahí ya no existen fronteras. Ahí ¿de qué frontera hablamos? ¿No? O sea, ¿quién nos mandó el sargazo? Le declaramos la guerra, ¿no? Así como cuando jugábamos Stop de niños, ¿no? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es el país que me mandó el sargazo. ¿Sí? O sea, hacia allá vamos, ¿no? Y obviamente hay un tema de geopolítica internacional que a ver, pues estamos viendo como el país que va más avanzado en tecnología, ¿no? La tecnología 5G, pues es China. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos dice, a ver, espérate, stop ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estas fronteras, este mundo, estos estados-nación como los conocíamos, ¿no? Están dejando de existir, pero siguen existiendo. Es decir, ¿hacia dónde tendrán que evolucionar? ¿Hacia qué formas tendrá que evolucionar el Estado como forma de organización política y social para adaptarse a este tipo de situaciones? ¿Sí? Es decir, lo que estamos viendo de los flujos migratorios. A ver, no es un tema de los haitianos que vienen, no es un tema de los hondureños y salvadoreños que quieren cruzar todo el territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos. No, es el tema de los argelinos en Francia, es el tema de los marroquíes en España, o sea, es el tema y no solamente de ellos, ¿no? De gente que va desde países del sur de África, ¿no? Y que cruza toda África como los que vienen desde Venezuela y cruzan prácticamente toda América para llegar a Estados Unidos, ¿no? O los haitianos. Entonces, en ese sentido, esta lógica nos impacta a todos. Y ahí nos cuestionamos qué está pasando con el Estado. Sí, porque si lo vemos... Ay, perdón. Porque si lo viéramos como, por ejemplo, con lo que plantea Hobbes, es, bueno, entonces en algún momento el Leviatán de China se va a levantar contra el Leviatán de Estados Unidos porque está afectando a los chinos. O el de Estados Unidos contra el de México. Y ahí es donde
se convierte otra vez en otra guerra mundial. Pero yo creo que ese escenario de otra guerra mundial no lo vamos a ver. O sea, no vamos a ver una invasión territorial, armamentística, ¿no? De toda la fuerza de las armas de Estados Unidos, ¿no? O sea, no vamos a ver a sus portaaviones, ¿no? Llegando a China, tratando de invadir China. O sea, las formas de invasión son diferentes, ¿no? O sea, ahora que le están poniendo límites, China, por ejemplo, le está poniendo límites al Bitcoin, ¿no? O Estados Unidos le está poniendo límites a la tecnología 5G. Trump trató de limitar el TikTok, o sea, que es una red china. Entonces, el tema aquí es los conflictos entre los estados ya no se van a dirimir con una invasión como la que hizo Estados Unidos a Vietnam, ¿no? Y que soltaban el napalm, o sea, no va a ser así. No va a ser millones de soldados yendo a invadir un territorio. Hay otras formas de invasión. Un poco, no me acuerdo si era Jorge, decía este tema de los delitos cibernéticos, lo que hay en la Deep Web, lo que hay en la Dark Web, es decir, o sea, lo que vemos y estos delitos como el caso de la ley Olimpia de la violencia digital, pues es la punta del iceberg. O sea, abajo hay robo de identidad, hay fraudes cibernéticos, hay un conjunto de cosas que sobrepasan este tema en los estados. A ver, una regulación de derechos humanos de cuarta generación. ¿Cuáles son los derechos humanos de cuarta generación? El acceso a los servicios digitales, al internet, combatir algunos delitos como los fraudes cibernéticos, como el robo de identidad, legislar en torno al derecho al olvido. O sea, cuando lo digo así, se me quedan viendo qué es eso del derecho al olvido. Digo, aparte yo trabajo como asesora parlamentaria, luego les hablo a los legisladores, que es algo que tenemos que legislar. Sí. A que si hay, pero ¿quién baja las cuentas de gente que ya se murió? De Facebook. Pues yo tengo un compadre que se murió hace 5 años y ahí está su cuenta de Facebook y su cuenta de Twitter. ¿Quién las baja? ¿Quién las elimina? ¿Quién elimina una fake news de los portales? Como para que cuando le pongas a Google ya no te aparezca, porque se comprobó que era una fake news. Y era una fake news que a lo mejor atentaba contra la reputación de una persona. ¿Quién obliga a esas empresas digitales a eliminar esa información? No existe. Y no se trata de censura, que esa es un poco la forma en la que han encontrado muchos para justificar, ¿no? Misericordia del olvido, dice aquí Carlos. A ver, Jorge, yo creo que participas y vamos cerrando ya porque se nos está acabando el tiempo. Ya, más bien ya se nos acabó. Perdón, profesora. Sí, nada, pues, muy breve, nada más era mencionar lo que comentaba, bueno, retomar lo que comentaba Carlos. Sí hay que ser un poco más, yo creo que lo de Leviatán contra un chino contra un Leviatán estadounidense es más difícil. Yo creo que va a haber mucha controversia con sanciones, ¿no? Yo creo que la intención va a ser como sanciones económicas, van a ser como que más problemas a lo mejor con ciertos tratados de comercio, ¿no? Más trabas, yo lo veo así. Por ejemplo, lo que pasó con las inundaciones, a mí me parece controversial que México no quiera renunciar a la energía a través de lo que hace CFE, que era la combustión de estos combustibles, de este combustible que hace daño, pero la controversia es cómo nos estamos inundando en Hidalgo, ¿no? Si hubiera una verdadera infraestructura que realmente utilizar ese caudal, ¿no? Que se hace, porque es un río, lo que está pasando en las inundaciones es porque ahí es el cauce natural del agua. Y obviamente la pandemia ayudó mucho a inmovilizar el mundo, hubo muchos casos de que la naturaleza ayudó, renació la naturaleza, que el hecho de que ya no hubiera tantos autos, tantas emisiones de carbono, hubo un impacto ambiental también. Entonces, este impacto ambiental yo lo quiero ver con las lluvias que hubo. Sí nos estamos inundando, pero las presas ya están en un mejor nivel. Y yo creo que nos estamos inundando no por el cambio climático, sino por la mala infraestructura que le dimos a la sociedad en algún momento, la mala construcción.
y ahorita pues son las afectaciones. Yo creo que podríamos construir una presa lejos de tener una comunidad ahí, podríamos construir una presa y ahí sería una emisión menos o una forma de emitir menos gases, ¿no? Y lo que hace el gobierno pues es controversial, o sea, te estás inundando por un lado y por otro lado no quieres cambiar tu forma de hacer energía, es algo contradictorio. Tendrías que tener una misma línea. Miren, yo concluiría con esto. Espérenme tantito, déjenme se los comparto. Les va a sonar a ustedes, pero las guerras entre los estados ya no van a ser así. Ya no van a ser Godzilla contra King Kong, ya no. O sea, ya no es el estado chino, no, se dan abajo, ¿no? En esta lógica de ¿por qué no estoy haciendo nada para controlar las emisiones y para cambiar las energías más limpias? Y se me están inundando, se desbordan, las presas actualmente están a punto de desbordarse en el país. Y todo eso es efecto ¿de qué? De lo mismo. Este mundo, así como lo conocimos, ya no va a existir. Ya no existe. Las guerras se van a dar de otra manera. Las invasiones se van a dar de otra manera. Los riesgos a la seguridad de los habitantes de los estados son otros. No son ya que venga un invasor y que se quiera quedar a vivir en mi territorio. No. No, alguien que nos venga a hacer la guerra, ¿no? Un conquistador, o sea, no es ya la conquista española contra las comunidades, las culturas prehispánicas. No es así. Ese tipo de guerras ya son distintas. El propio Estados Unidos, ¿no? En esta lógica de decir, bueno, vamos a acabar ya con el tema en Medio Oriente, lo cual genera un conflicto en Medio Oriente, lo cual hace que los talibanes lleguen otra vez al poder en Afganistán, ¿no? Pero van a ser de otro tipo. Entonces, bueno, yo le dejaría hasta aquí. La próxima clase vamos a ver el libro de Aristóteles, el de la política, y ahí vamos a ver un poco sobre este tema de las diferentes formas de gobierno que puede haber en un estado, ¿no? Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo, ustedes tienen otra clase, yo también. No sé si hay alguna duda, sobre todo dudas, ¿no? Los comentarios creo que ya todos tuvieron la oportunidad de intervenir, quien lo haya hecho y quien no, así lo decidió. Pero si alguien tiene alguna duda final y nos la quedamos de tarea. No, yo todo bien, gracias. Bueno, necesito que sí lean el libro, que lean por lo menos la parte que habla del Estado, que es la parte, no es la parte 2, es el capítulo 2, me parece. No es donde habla sobre el hombre ni sobre el Estado cristiano, pero la parte que habla del Estado, ahí sí necesito que la lean y me manden su control de lectura. ¿Sale? Bueno, pues que tengan bonito sábado. Nos vemos dentro de 15 Igualmente, días. muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias, profesora. Bye. Gracias.